Miércoles 4 de octubre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada mañana a este espacio, a esta revista de prensa, al recorrido que hacemos a diario por las portadas de los periódicos cordobeses, Diario Córdoba, El Día, ABC y también como siempre prensa digital. Hoy tenemos bastante variedad, así que vamos rápidamente a repasar las primeras planas. El diario Córdoba habla de discotecas, titula Córdoba someterá a inspección de oficio sus salas de fiesta. Tras la tragedia en las discotecas de Murcia, la policía local, responsable de urbanismo y bomberos revisarán licencias y medidas de seguridad. El ayuntamiento busca certificar que los establecimientos del sector cumplen con toda la normativa. La foto que firma Manuel Murillo para el Día de los Santos Ángeles Custodios, que son los patrones de la Policía Nacional, y bueno, pues dejó entre otras esta fotografía, orgullo y unión policial en el Día de sus patronos. La Policía Nacional, dice, celebró ayer el Día de sus patronos, o patrones diría yo, los Santos Ángeles Custodios, con un acto en el campus de Rabanales en el que centenares de agentes arropados por miembros del resto de cuerpos de seguridad del Estado ofrecieron una imagen de unidad y mostraron su orgullo por el trabajo que ejercen para la ciudadanía. En el sumario, Biotech o Biotech, como quieran, se pone en marcha con una treintena de proyectos de alta tecnología y el resto pues, no son asuntos locales. Así que luego lo repasamos si da tiempo. Diario ABC, la portada no tiene temas locales, tiene el tema de la investidura de Pedro Sánchez. Sánchez justifica la amnistía en su generosidad y liderazgo, dice, pero pide un mandato largo, supongo que pedirá 4 años, no creo que quiera más de 4 años. En la foto, la Junta de Andalucía y el Gobierno firman la paz de Doñana. En la imagen, Juanma Moreno, presidente de la Junta, y la ministra Teresa Rivera, ministra de Medio Ambiente, entre otras cosas, Transición Ecológica, o que se llama, que ayer firmaron un acuerdo para terminar con la polémica en torno a la Corona Norte de Doñana. Saben que la Junta de Andalucía iba a incluir hoy, en el orden del día del Parlamento andaluz, el debate sobre los acuíferos de la zona norte, una propuesta para mejorar los regadíos en la zona norte del parque, que según los ecologistas y según todos los científicos podía perjudicar a los humedales del Parque Nacional de Doñana. Eso motivó un rifirrafe importante entre los gobiernos, el andaluz y el español, y al final parece que han llegado a un acuerdo que consiste en que se pospone el debate en el Parlamento de Andalucía, probablemente se pospone sine die, para siempre, nunca más se podrá hablar de ese tema, y a cambio pues el gobierno habla de compensaciones y la compra de regadíos en el área norte para evitar pues eso, que se esquilmen los acuíferos por la regularización de regadíos ilegales o irregulares. A mí me gusta hablar de ilegalidad cuando se trata del campo, quiero decir que las parcelas no son ilegales, los que cometen ilegalidades son los que las manejan. Bueno, pues en este caso hay una serie de regadíos irregulares que toman agua de pozos irregulares, que eso está afectando a los acuíferos, sobre todo en un periodo donde no hay agua, donde no corre el agua subterránea. Entonces, claro, si se utilizan nuevos regadíos, se autorizan tomas de agua a agricultores, probablemente eso se verá, afectará al acuífero del que se nutre Doñana y el que hace que sea uno de los humedales más importantes de Europa y del mundo quizá. Bueno, pues parece que ha llegado la paz. La Junta pliega y decide no ir adelante con su proyecto de regularización de regadíos en Doñana y el Ministerio que lo que va a aceptar al final es obras hidráulicas, fundamentalmente un trasvase que piden los agricultores para tomar agua de superficie traspasada, creo que de la ría del Tinto, no sé de dónde la van a traer, en lugar de utilizar agua subterránea. Bueno, pues parece que ha llegado la tranquilidad a la zona y a los gobiernos. El diario El Día sí que habla de temas locales en la portada. Córdoba Biotech despega con una treintena de proyectos innovadores. Ayer se presentaron estos proyectos, una treintena de proyectos, que son fundamentalmente de medio ambiente, de agricultura, de salud, son propuestas tecnológicas. Bueno, se trata de darle un impulso a Rabanal 21, se han instalado en un edificio en Rabanal 21 con un proyecto de investigación y tecnología y ciencia, todo mezclado, que es un poco el objetivo de Rabanal 21. Biotech nace con la colaboración del Ayuntamiento, del INDEC, además de la UCO, de INCIDE y de FIBICO también. La foto
que es de Juan Ayala para el mismo acto de la Policía Nacional, un día para estar orgullosos, dijeron ayer la policía, en el centro la comisaria jefe o jefa, María Dolores López, a su derecha, a nuestra izquierda el rector, Manuel Torralbo, y junto a ella, a la otra parte, su derecha, a nuestra derecha y a su izquierda, a Herminia López, que es la subdelegada del Gobierno Occidental. Saben que Rafaela Valenzuela está regular de salud y hace algún tiempo que la está sustituyendo Herminia López. Bueno, pues el acto consistió, como siempre, en entrega de medallas y tal, luego hablamos un poco si da tiempo de este tema. Habla el diario El Día de una agresión múltiple en el Hospital Valle de Godiato, múltiple pero de una sola señora que se la emprendió contra 3 profesionales. Una usuaria del centro ataca a 3 profesionales sanitarios. También habla del tema de las discotecas. El ayuntamiento revisará las licencias de los locales de ocio nocturno en la capital. Y en la parte alta, pues 2 asuntos cercanos pero lejanos, el tema del acuífero de Doñana, Junta y Gobierno que alcanza un acuerdo para preservar Doñana, y Naturleite, que es una empresa gallega del grupo Cobap, adquiere la fábrica de piensos, cereales Rego. Naturleite gallega pero cordobesa, de Cobap, aunque está en Galicia, y ha comprado el tema de cereales Rego pues, por incluirla en el grupo, de manera que bueno, se garantiza de alguna manera unos buenos precios para el pienso del ganado que utiliza Naturleite, que es esta empresa gallega, y quizá también para el ganado de los Pedroches. Y voy a empezar por ahí, engancho un poco con esta información con algo que publica hoy Cordópolis, que dice: el histórico calor de octubre deja sin pasto al ganado y arruga las pocas aceitunas de esta campaña. Estamos en una situación crítica de temperaturas, se previeron lluvias para la primera quincena de octubre que no se han producido ni se las espera, porque esta semana está claro que no va a llover, parece que al menos hasta el día del Pilar no se esperan lluvias, y estamos ya el día 12, con lo cual hemos despachado la primera quincena de octubre y parte de la final de septiembre con poca agua. Eso está haciendo, según los agricultores y los ganaderos, que las consecuencias sean cada vez más graves, porque una cosa es que haga calor en verano, que es previsible, y que no llueva, que es más que previsible. Otra cosa es que tampoco llueva en otoño, que es cuando se prevé y cuando hace falta. Recuerden que en septiembre cayó agua, no mucha agua, pero cayeron en torno a 30 o 40 litros, y eso hizo que la aceituna engordara, y hablamos aquí de aquello. Coincidió además con el verdeo, con el inicio del verdeo, que es cuando se recoge la aceituna de mesa. Engordó y hubo quien dijo, mira, pues me paro, espero que engorde y la recojo. ¿Qué está pasando ahora? Que octubre es una época en la que el olivo necesita agua, tiene que tomar agua y no hay agua, con lo cual, según dicen los agricultores, está ahora cogiendo el agua de donde la puso, que es en la aceituna. Así que están arrugando la aceituna, con lo cual, la del verdeo. Luego, quizá todavía para la otra aceituna, sí que puede ser que si llueve algo a mediados de octubre, pues el fruto vuelva a engordar. No obstante, hay que decir que el agua que coge la aceituna ahora es más estética que útil, porque es agua. Cuando luego se prensa la aceituna, ese agua no es aceite, no ha dado tiempo a convertirse en aceite. Y realmente para el verdeo sí que sirve, para la aceituna de mesa sí que sirve, porque son aceitunas más grandes, pero para el aceite sirve poco. Y igual o peor ocurre con el ganado, que entró en verano tórrido, como ha sido el que hemos pasado, o el que estamos pasando, porque el verano no se acabará nunca, y las pocas precipitaciones hace que haya muy poco pasto, con lo cual condena a los ganaderos a comprar pienso, con lo que significa eso de poner en riesgo la rentabilidad de sus explotaciones. Claro, aquí hablamos siempre de lo mismo, el agua es la que hay y hay que repartirla. Si estamos desperdiciando, entre comillas, el agua en algunos cultivos intensivos, olivar en seto, por ejemplo, que requiere más agua, y estamos dejando a la agricultura y ganadería extensiva, la tradicional, pequeñas ganaderías, pequeñas producciones, sin agua, pues al final el que más sufre pues son esta familia, ¿no? Tanto pequeños ganaderos como pequeños agricultores. Pequeños no hablo que tengan una vaca, hablo que no sea ganadería intensiva, no hace falta pequeño, mediano, ¿no? Creo que aquí habría que intentar redistribuir mejor los recursos que tenemos y evitar pues que el agua vaya donde menos falta hace. Volviendo un poco al tema de Doñana, no es lo mismo regar lo que no hay que regar y desperdiciar agua, como se ha hecho muchos años con el arroz,
que se ha echado mucha agua al río, a Guadalquivir, para contener el tapón salino que viene por el Guadalquivir arriba, para regar el arroz de las marismas en Sevilla, la parte última de Sevilla pegado a Huelva, pues eso requiere muchísima agua. Creo que hay que ser conscientes de que el agua da para lo que da, de aquí en adelante hay que optimizar mucho el agua, y por muchos inventos estos que nos cuentan de la regeneración del agua y utilizar para riegos, creo que hay que redistribuir de otra manera. El agua regenerada es muy interesante, que, ¿saben? Reciclar el agua residual, el agua que se desperdicia por los inodoros, aguas fecales, aguas residuales, poder depurarla hasta hacerla útil, no para el consumo, pero sí, por ejemplo, para el riego o para el baldeo. Pero es que esa agua que nosotros ahora vamos a reutilizar, se está reutilizando ya, río abajo. Esa agua va a la Golondrina y va al Guadalquivir, con lo cual no se está inventando el agua no se inventa, el agua está o no está, y en este caso está la que está y se aprovecha mejor o tendremos dificultades. Bueno, más cosas. Volvemos al sumario, a la prensa escrita, a la información publicada. Leíamos el tema de las discotecas. Ayer el alcalde fue cuestionado sobre si tenía seguridad, certeza de que la sala de fiesta, discotecas de Córdoba, cumplía la normativa. Recuerden que en Murcia hay una polémica enorme porque se ha descubierto que ni la sala Teatre ni la sala La Fonda, creo que era la otra, disponían de licencia de apertura, incluso había una orden de clausura por carecer de licencia de apertura. Cuando le preguntó al alcalde, él dice que sí, que en principio no hay duda de que la sala de Córdoba todas tienen sus papeles en orden. Eso fue el primer día, después de la tragedia de Murcia. Pero ya ayer, no digo que no se lo creyera, sino que ya ayer dijo, bueno, por si acaso vamos a iniciar una inspección de oficio que consiste en visitar cada uno de estos lugares de ocio para ver si cumple la normativa. Cada uno tiene en su cabeza alguno de estos espacios y imaginen un lugar donde ustedes van a tomarse una copa, un gin tonic o una cerveza o a tomar nada, ¿qué ocurriría si hubiese un incendio? Y no quiero ahora tampoco ser catastrofista, pero piensen en algunos locales que hoy bien están en plantas altas, o bien tienen un acceso con una escalera complicada, bueno, cada cual que ponga a la cabeza lo que quiera, y que vea cómo saldrían de esa ratonera. El diario Córdoba titula: Córdoba revisará de oficio las discotecas y locales de ocio nocturno tras la tragedia de Murcia. El diario ABC, muy parecido también. El Ayuntamiento revisará todas las discotecas tras la tragedia de Murcia, o el diario El Día, que dice: Córdoba revisará la licencia de los locales de ocio nocturno tras la tragedia de Murcia. No solo licencia, porque la licencia, muchos locales que son locales antiguos, inmuebles antiguos, igual no se adaptan a la medida de seguridad, porque más que la licencia de apertura o no, el caso de Murcia, perdón, no se duda de su legalidad en la licencia, o sí, pero no tiene nada que ver con el incendio. Una cosa es que la discoteca esta tenga licencia de apertura, que se denegó inicialmente porque fue una segregación de parcelas, había una única discoteca grande que ocupaba los dos locales, las que están viendo la fotografía, al fondo la Fonda y delante Teatre. Y el propietario puso un tabique de pladur y alquiló una de las dos a un empresario para que hiciera negocio también, y le reportaba unos ingresos en concepto de alquiler y otra persona explotaba la otra. Pero no se cuestiona la seguridad. Es decir, que da igual que estuviera licencia o no, que las personas que murieron ahí, las 13 personas que han fallecido en este incendio, hubieran muerto igual con licencia que sin licencia. Algo más falló que aparte de la licencia. La licencia simplemente es una irregularidad administrativa. Digo con esto que una discoteca de Córdoba, sala de fiesta, lo que ustedes quieran, piensen en la que quieran. Que piensen si tiene salida de emergencia, dónde la tiene, si tiene acceso, si tiene un acceso fácil para evacuar la gente que se reúne allí. Da igual que tenga o no licencia, el tema está en la seguridad. Decían los expertos, los bomberos, que es casi imposible, decían, que si un local cumple la normativa en seguridad en cuanto a puertas ignífugas, en cuanto a paredes que no permiten que el fuego pase de un local a otro. Si fuera así, realmente la licencia merece una multa, lógicamente, por abrir sin licencia. Pero creo que habría que dar un paso más al tema de una concentración de gente joven, muchísimo ruido, muchísimas personas, ruido que impide a veces organizar una evacuación, muy poca luz,
accesos muy estrechos, en ocasiones ustedes lo habrán visto como yo, puertas de seguridad, puertas de emergencia que están semi bloqueadas porque si evitan que la gente entre, en fin, creo que había que dar una vuelta a todo esto al margen de que tengan una licencia, que es un tema, repito, administrativo, eso se pide, te la dan, abre, incluso ahora con el tema de la responsabilidad, de la declaración responsable, se abre prácticamente sin papeles. Yo la abro y ya mientras tanto voy tramitando. O sea que creo que por ahí habría que avanzar un poquito más en lugar de quedarnos en el asunto este de la licencia. El tema del biotech, que también aparece en los periódicos, dice el diario Córdoba, Córdoba Biotech, o Biotech, como quieran, si lo quieren pronunciar en español o en inglés o en alemán. Córdoba Biotech inicia su andadura con 33 proyectos de alta tecnología. Es una iniciativa muy interesante, sobre todo porque Rabanal 21, que es un espacio en el que se diseñó inicialmente para albergar industrias, no pequeños laboratorios, sino industrias vinculados a Rabanal, al campus, es decir, investigadores del campus de la Universidad de Córdoba, tendrían ahí una especie de traslación de conocimiento. Primero aquí se estudia, aquí se investiga y luego en Rabanal 21 pues se produce. Pues, ha fallado algo ahí, ha fallado, no sé si el concepto de Rabanal 21, si la apuesta por la investigación, por la innovación, y hay que ir impulsándolo a base, pues, bueno, como esto. Biotech es una incubadora de proyectos de tecnología, como les decía, vinculados al sector biomédico, vinculados al sector agroalimentario y vinculado al sector medioambiental. Saben que el sector agroalimentario es Córdoba una potencia, la UCO es una potencia internacional, tanto por sus estudios en agronomía como en veterinaria, también en bromatología, estudio de los alimentos. Y bueno, pues está desperdiciada su investigación, incluso hasta las patentes. Muchas de las investigaciones que hay en Córdoba acaban registrándose como patentes y se explotan más o menos. Bueno, pues Biotech, Córdoba Biotech lo que hace es aprovechar el edificio Orión, se ha ocupado al 80% prácticamente con estos 33 proyectos. Bueno, hay información de en qué consiste en todos los periódicos, porque es una noticia que ojalá prospere. Es una incubadora. ¿Qué significa esto? Que las empresas estarán allí un tiempo, no he leído cuánto tiempo, con el objetivo de que se implanten, de que se desarrollen, de que cojan cuerpo, de que crezcan suficiente como para andar de manera autónoma y luego pues ya se trasladen a una nave o a un local o según su envergadura y si es posible pues también allí en Rabanal y vamos rellenando un poco este espacio. Saben que con el proyecto de la base logística del Ejército de Tierra, que está relativamente cerca de Rabanales, habrá probablemente inquietud y habrá interés de empresas por instalarse en Rabanales 21 y algunas tendrán vinculación con la investigación también, aunque sea investigación para la defensa o para los vehículos. Pero es más interesante quizá aprovechar esa potencialidad de Córdoba en el sector agropecuario y agroalimentario, la agricultura, la ganadería y la alimentación, y aprovechar la presencia, la cercanía del campo de Rabanales. Me parece muy interesante que se avance en ese sentido. Más cosas que vienen a los periódicos. El Día de la Policía, que como les decía, se celebró ayer en Rabanales, precisamente en el campus de Rabanales, en el Salón de Actos Juan 23 se llama el Salón de Actos. Bueno, pues hubo centenares de policías, dice las crónicas, yo no los conté, había cientos de policías, efectivamente, de agentes de la policía, de subinspectores, de inspectores, que acudieron a un acto muy interno, un acto muy suyo, porque consistía en la entrega de condecoraciones, de reconocimiento, de distinciones y de la cruz al mérito de varios agentes y varios subinspectores por su participación en episodios de heroicidad, de heroísmo, ¿no? Aquel crío que se cayó a la piscina, lo salvó, recuerden, un policía nacional, que estaba fuera de servicio, por cierto, o alguna intervención en la que se han puesto en riesgo su vida, o incluso estando de paisano, como les digo, de frenar la comisión de un delito. Bueno, pues todo ello fue reconocido ayer en el Salón de Actos con amplia presencia institucional, al margen del rector que veíamos en la foto del diario El Día, estuvo el alcalde, presidente de la Diputación, presidente de la Audiencia, en fin, autoridades militares, autoridades civiles, todo en el apoyo a la policía. Que por cierto, la Policía Nacional cumple 200 años en enero, el 17 de enero creo que es, eso ya me lo he inventado de memoria, es en enero. Y está preparando sus actos a nivel nacional, no en Córdoba, ¿eh? La policía se fundó en el año 1824, con lo cual en enero se cumplen 200 años de su fundación y no era Policía Nacional entonces, creo que se llamó Guardia
sé cuál es, asalto, no recuerdo. En fin, pero es el mismo cuerpo con distinto nombre. Bueno, pues la policía preparando eso y sobre todo el tema del orgullo. Creo que si algo ha ganado la policía en estos últimos 15, 20, 30 años ha sido esa sensación de estar al servicio de la ciudadanía, mientras que los más veteranos recordamos otra sensación con la policía de represión, de persecución, y ahora pues nadie duda de que la policía, tanto la nacional como la Guardia Civil, como la policía locales, están al servicio del ciudadano y están, pues, su misión en la que es ofrecer seguridad, disuadir de la comisión de delitos y estar al servicio, como le digo, prestar servicio de allá donde haga falta. Así que nos sumamos a este orgullo de la policía. Creo que es muy importante que una sociedad civilizada, democrática y de derecho tenga un cuerpo como el de la policía que garantice todos estos asuntos. Más cosas que ven a los periódicos. El diario ABC, la portadilla, habla de dos temas muy interesantes. Dice, por ejemplo, a ver si lo encuentro, arranca el mayor barrio nuevo de Córdoba hasta ahora, con 3.663 viviendas. Bueno, barrio nuevo, realmente lo que ha arrancado es la nueva fase de la Huerta de Santa Isabel Oeste, que es una ampliación de lo que era la ampliación por la zona del Hipercor hacia Miralbaida, hacia el arroyo Cantarrana, que es donde se marcó el límite, el que pasa por Palmeras, por las Palmeras, donde se marcó el límite del suelo urbanizable de Córdoba, que ya más para allá es difícil de llegar. Bueno, hay unos gráficos, no viene la versión digital de ABC, está solo para suscriptores. La versión papel sí que viene unos gráficos, viene la planimetría del sector, donde pues eso se busca el límite de la zona del arroyo Cantarrana a la zona al oeste, y al norte pues el canal y ya la parte que sería suelo industrial que queda al norte, ya pegado, se ve a lo lejos la carretera de Palma, creo que es, ¿no? Bueno, pues ese es el límite de la nueva ampliación. La Junta de Compensación, dice Francisco Pollato en ABC, de Huerta Santa Isabel Oeste, licita las obras de urbanización por 33 millones de euros. Abra que la Agencia de la Vivienda de la Junta de Andalucía y Ayuntamiento son los dueños de la mitad prácticamente del sector, que recoge casi 2.000 viviendas de protección oficial, que al final lo que hará tanto Abra como el Ayuntamiento, lógicamente, es sacar a subasta ese suelo para que luego los constructores que quieran lo adquieran y construyen allí esas 1.900 viviendas de VPO, más otras 1.500 de renta libre que compondrán este nuevo barrio. Bueno, yo siempre que hablamos de ampliación de Córdoba, siempre recuerdo que las ciudades no pueden crecer eternamente, sobre todo porque la población de Córdoba es la misma o menor el de los últimos 30 años, es decir, construimos ahora 3.600 viviendas, con una media de 3 personas por vivienda, son 10.000 habitantes. 10.000 habitantes es mucho más que en muchos pueblos de la provincia de Córdoba, que se crean en una zona que hasta ahora era una zona de pasto, como vemos en la fotografía. Claro, para que esas familias, repito, que viven en otro sitio ahora, porque no van a llegar de fuera, lamentablemente, ni van a nacer, pues para que lo ocupen hay que desalojar otras viviendas. Es cierto que hay viviendas en el casco urbano consolidado más pequeñas o con muchos vecinos que ahora se reparten, pero en cualquier caso estamos ampliando la ciudad desocupando otros lugares, es decir, que luego no se sorprendan los vecinos, los políticos y los otros dirigentes, si hay barrios de Córdoba que se están despoblando. Claro, no podemos ofrecer 4.000 viviendas en esta zona y pensar que van a venir de pronto, no sé de dónde, 10.000 vecinos a ocuparlas. Entonces sería interesante que fuésemos compensando ampliaciones por un lado, vale, pero también trabajos de rehabilitación de viviendas en el centro, en los barrios, no solo el centro, Ciudad Jardín. Decía Torrico ayer en un periódico que Ciudad Jardín va a ser ejemplo de rehabilitación. Saben que hay muchos bloques de Ciudad Jardín prácticamente desocupados enteros. O está ocurriendo también en Fátima con vecinos que están abandonando pisos para irse a zonas de residenciales como estos, que aunque no se conoce todavía, porque no está ni siquiera adquiridas las parcelas, pero ya les anticipo que serán zonas, viviendas con piscina, con jardín, con amplios espacios, etcétera. Pues muchos vecinos prefieren dejar su vivienda pues en barrios muy consolidados para irse a vivir a estos lugares, que están bastante retirados. Como les digo, está ya en las últimas rayas de Córdoba, pero aún así tiene unas calidades que quizá no tengan en su casa. Eso también lleva aparejado, aparte del queso gruyère que se organiza en la ciudad con muchos agujeritos,
también tienen problemas de servicios. Hay que enviar aquí autobuses, hay que enviar aquí servicios de recogida de basura, hay que llevar aquí a trabajar jardineros, hay que llevar correos, tiene que llevar envíos postales a este sitio. Todo eso encarece también los servicios que presta la ciudad. Así que creo que sería interesante decidir un día que, bueno, hemos llegado hasta aquí. El PEGOU cuando se hizo el PEGOU y se dibujaron todos estos espacios urbanizables, la previsión es que para esta fecha, un poquito más, Córdoba tuviera 500.000 habitantes, no pase de 300.000, 330.000 y no, esa barrera no la superamos, con lo cual, bueno, habría que pensar hasta qué punto hace falta construir viviendas para personas que no han venido o no han nacido, porque se previó un crecimiento que luego no se ha producido. Bueno, más cosas que aparecen en los periódicos, ya casi fuera de hora. Me quedo en ABC, una información muy curiosa que publica Rafa Ruiz sobre las cartas arqueológicas de la mezquita. Dice el ABC, el patio de los naranjos de la mezquita catedral, cementerio de los humildes. A ver si lo encuentro ahora. Saben que hace bastante tiempo que se están practicando unas catas arqueológicas en el patio de los naranjos en búsqueda, pues, inicialmente de la historia de la mezquita. ¿Qué había la mezquita antes de ser mezquita? Bueno, pues lo que han encontrado son muertos, muchos muertos, como ven en la fotografía. Más cosas, no solo muertos. Saben que apareció en su día, debajo del patio de los naranjos, apareció los restos de un complejo episcopal, que no es exactamente una basílica, es un complejo episcopal, porque era una época aquella en la que el obispo de Córdoba y de cualquier ciudad, tenía competencias también civiles. Era una especie de, como si fuera el gobernador civil, un momento en el que se confundían bastante Iglesia y Estado, y que el obispo, pues, dictaba justicia, por ejemplo, en algunos aspectos, o también resolvía algunos pleitos, o también se ocupaba de algunos trámites administrativos. Bueno, pues ese complejo episcopal parece que estaba entre lo que hoy es el Palacio del Obispo, el Palacio de Congresos y la Mezquita Catedral. Ahí ve un complejo episcopal que, de hecho, se encontró debajo de la propia Mezquita Catedral de Córdoba, se encontró una calzada, una solería de una calle, o sea, una calle, la iglesia no tiene calle habitualmente. Bueno, pues la obra se ha seguido avanzando, el patio sigue las catas abiertas, se han pasado por ahí, verán que hay muchas vallas tapando lo que hay dentro, y entre otras cosas se han encontrado estos restos que ven en la fotografía, las fotos son de los arqueólogos. Bueno, pues lo que viene a decir esta información es que mientras que las personas de alta alcurnia, los nobles, los obispos, los prelados, se enterraban en el patio, en el interior de la mezquita, catedral, la gente humilde pues se enterraba en fosas comunes en el patio, que evidentemente el patio, no imaginen que en la Baja Edad Media el patio es como es ahora, aquello era poco menos que un muladar, aquello no tenía los cipreses, ni tenía los naranjos, ni tenía esos carrilitos y ese huertecito, aquello era prácticamente un solar donde había personas que casi que vivían allí, que dormían allí, había personas que comerciaban allí y había personas que se enterraban allí. También puede ser que estos restos procedan del Hospital de San Sebastián, lo que hoy es el Palacio de Congresos, por lo que hoy es la entrada del Palacio de Congresos, esa portada tan floreada que hay ahí. Bueno, pues las personas que fallecieran ahí, personas sin recursos, fueran enterrados en el lugar en el que... como curiosidad, lo señala Rafa Ruiz, hay uno de los cadáveres aparecido con 2 flechas de ballesta en el pecho, o sea que ni siquiera se las quitaron, tal y como estaba el hombre, que murió a consecuencia, se supone, de esos flechazos, pues tal y como iba, pues lo echaron al hoyo y el vivo al bollo. Digo esto porque muchas veces cuando nos empeñamos, ya estoy fuera de hora, cuando nos empeñamos en repasar la historia de Córdoba, y hay una historia oficial, una historia oficiosa, vemos como poco a poco va pegando saltos. Hace poco fue el asunto aquel del elefante, de la pezuña del elefante, que apareció en el hospital provincial, unas obras para enterrar allí, para meter bajo tierra este acelerador que donó Amancio Ortega, para las pruebas oncológicas, para el tratamiento oncológico. Allí apareció un elefante y cambió en parte el relato oficial de que los tartesos o los prerromanos, en la Córdoba prerromana, pues era apenas un poblachón. Parece que vinieron incluso elefantes a conquistar la ciudad. Ahora, con este argumento y con otros, como este del Patio de Naranjos, pues se habla de cómo la ciudad iba continuando, no hay fronteras, no hay rayas entre la ocupación musulmana, la ocupación cristiana posterior
y luego el desarrollo de la ciudad, sino que iba superponiéndose capas y estratos, y probablemente la vida cotidiana era mucho más seguida, mucho con más solución de continuidad de la que nos imaginamos. Imaginamos que una civilización sucede a la anterior, unos se van corriendo, otros llegan. Y no era así, la gente se quedaba, convivía, se mantenía, y a lo mejor era lo menos importante si lo que había allí era una mezquita, o era una catedral, o era una oficina, un edificio administrativo, o incluso un cementerio, como demuestran estos restos, que no era todo el cementerio. No piensa tampoco que había allí un enorme cementerio de la ciudad, sino que se ocupó un espacio para enterramientos, pero hay bastante, creo que son centenares los muertos que han aparecido. Bueno, más información, como siempre, en los periódicos. Yo me he pasado de la hora, así que les invito, como cada día, que bajen al kiosco, compren un periódico, lo vean en internet, o escuchen la radio y sobre todo que vean la tele. Informativo en esta casa a las 2, a las 8:30, deporte, magazine con Amparo esta tarde, en fin, mucha información, y nosotros aquí mañana para seguir hablándole de ello. Hasta mañana, como siempre, gracias por su atención.